Buenas alumnos, espero que estén muy bien, que estén sobreviviendo contra el coronavirus y sus papás. ¿Verdad? Y la cuarentena. Bueno, vamos a iniciar las clases a distancia y para ello vamos a tener una nueva metodología. La metodología va a ser a partir del Google Classroom. Y les pido las siguientes indicaciones. Primero, el correo al que necesito que me envíen comentarios o que pueden escribirme es witsygeografía@gmail.com. Les pido que todos los archivos me los entreguen en un solo PDF por clase. No quiero que me entreguen la foto transformada a PDF y que todos estén de forma individual, sino que los hagan en un solo archivo que al momento que yo abra pueda haber varias páginas. Y ese medio me lo van a enviar por el Google Classroom, en el que ya vamos a tener habilitado esa plataforma y vamos a tener ahí nuestro sitio y también nos va a servir porque ahí se puede calendarizar mejor las actividades y también que ustedes tengan un mejor seguimiento. Entonces, ya con ello iniciamos el curso. Iniciamos nuestra última unidad, que es la unidad 6, en el cual vamos a recuperar muchos temas, por eso en realidad el tema es muy amplio, que se llama el medio social, distintas territorialidades. La unidad pasada y la antepasada lo que estábamos viendo sobre todo eran procesos que se dan en la naturaleza. Entonces digamos que en la Tierra hay distintos ciclos. Por ejemplo, vemos el proceso de la modelación del relieve que se da a partir de la erosión y el intemperismo. También procesos de la atmósfera como el efecto invernadero, el ciclo del agua que también influye en procesos del relieve y el ecosistema. Ya si nos vamos a una escala temporal mayor podemos ver lo que es la deriva continental y la tectónica de placas, también la formación de las rocas metamórficas sedimentarias ígneas. Por otra parte vemos las zonas climáticas que se deben a la posición de la Tierra en relación al Sol y otros factores climáticos como por ejemplo las corrientes de viento. Vemos otros ciclos que hay en la atmósfera como el del nitrógeno. Aquí vemos por ejemplo el desplazamiento de los continentes y vemos que hay una síntesis de esos procesos que se da en el ecosistema. Todos esos procesos al final interactúan y dan como resultado diferentes ecosistemas, diferentes expresiones de la vida. Entonces todos ellos al final constituyen la Tierra y son los en los que estamos inmersos y que debemos de tener presentes para poder vivir satisfactoriamente sin perjudicar nuestro hogar. Para ello me hacía interesante la lectura de Naturaleza Viva de Toledo y Ecardi, y entonces en esta clase vamos a recuperar muy rápido esta lectura porque ya algunos no tuvieron la oportunidad de verlo en clase y no quiero que pase desapercibido. Entonces, estos autores señalan que los habitantes de la ciudad han perdido capacidad para comprender la naturaleza, y la pregunta es ¿por qué? Esto sucede porque lo que vemos ya es una naturaleza transformada, modificada, artificial o, por así decirlo, una segunda naturaleza. Porque recordemos que aunque estén transformados, siguen siendo productos naturales. Aunque veamos el concreto, pues el concreto es una mezcla de diferentes minerales que vienen de un recurso natural. Esta problemática de verlo todo tan abstracto no solo se presenta en el mundo natural, sino también se presenta en el mundo de las cosas y en específico con las mercancías. Aquí un chiste que es que más de 16 millones de estadounidenses creen que el batido de chocolate viene de vacas marrones. Bueno, aquí es una broma, pero parte nos habla de que hemos perdido de vista los procesos también económicos y que no dimensionamos que cuando tenemos algún producto, ese producto pasó por muchos procesos para llegar a nuestras manos y que es importante que
los valoremos. Por ejemplo, un proceso fundamental es el de la alimentación. Aquí el meme dice, gracias Jesús por los alimentos que vamos a recibir, y Jesús, el campesino, les dice de nada. En la ciudad todos los recursos vienen del campo y muchas veces no valoramos el producto del campesino. Vemos que así como ocurre con la naturaleza, las mercancías también esconden los procesos que les dieron origen. La naturaleza que se conserva de forma aislada, intocable, es considerada como una naturaleza muerta. Según en términos de Toledo y Ecardi, es muerta porque ya está fuera de sus ciclos naturales. En este caso, por ejemplo, en el del león enjaulado, pues el león no corresponde a ese ecosistema y está fuera de su hábitat. Entonces digamos que está muerto en vida, como si fuera un zombie. También una naturaleza muerta, pues pueden ser las áreas que se decretan como suelos de conservación, porque vemos que para conservarlas necesitamos aislarla de nosotros. Entonces ahí estamos en una contradicción de que no podemos articular nuestra vida con los ciclos naturales y que la única forma de articularlos es haciéndolos que estén afuera, que no estén relacionados directamente con nosotros. Otra forma que vemos de la naturaleza muerta es cuando todo lo convertimos a mercancía. Entonces, por ejemplo, los seres vivos, en este caso las gallinas, en vez de verlos como un ser vivo, lo estamos viendo como una mercancía que representa un valor. Entonces lo reproducimos no para alimentarnos, sino lo estamos reproduciendo para generar ganancia. Entonces la única forma de generar mayor ganancia es en lugares muy confinados, una producción muy intensiva en el que al final de cuentas ese ser vivo está sufriendo. Entonces podemos decir que está muerto en vida. Podemos encontrar una naturaleza viva cuando estamos con los ciclos naturales, cuando hay una sinergia entre la reproducción de la vida humana respetando estos procesos naturales que hemos visto en la clase. En la medida que logramos hacer una sinergia y vemos el ritmo de la naturaleza. Aquí en esta imagen está una milpa. A mí la milpa se me hace un ejemplo de cómo podemos lograr esta integración porque es un sistema agrícola que es altamente productivo y que a su vez permite que se recupere el ecosistema. La milpa utiliza lo que es maíz, calabaza, frijol y otras plantas. La articulación principalmente de estos tres permite que se siga alimentando el suelo de nutrientes y a su vez que nos dé un producto para alimentarnos. Dicen Toledo y Ecardi, solo una humanidad que reconoce en la naturaleza su razón de ser, su fuente material y espiritual, es capaz de naturalizarse. Otro ejemplo también pues, son las chinampas. Las chinampas es un sistema que logra articular los ciclos naturales para generar un ciclo de alimentación. Hay opciones para lograr esta articulación. La cuestión reside en qué modo de vida queremos llevar. Para ello tenemos que ver el proceso en el que ha transcurrido la humanidad para ver el resultado al que hemos llegado. Señala Milton Santos que al principio lo social permanecía en los intersticios, hoy es lo natural lo que se aloja o se refugia en los intersticios de lo social. Es decir, al principio, cuando por ejemplo éramos cazadores nómadas, todos seguían todos los procesos naturales con cierta intervención de la humanidad. Y de hecho, la etapa en que más ha vivido la humanidad es justo en esa etapa, en la que no había una intervención tan fuerte sobre los ecosistemas. Sin embargo, conforme se fue dando el sedentarismo y fuimos apropiándonos de muchas herramientas y productos de la naturaleza, fuimos cambiando esta relación y entonces hoy lo natural se esconde en lo social y entonces tendría que dar un giro para volver a una balanza en donde lo social y los procesos naturales tienen una sinergia y está la vida al centro y no la sociedad al centro. Aquí, haciendo una breve revisión, veíamos en el caso de los cazadores nómadas cómo los procesos naturales estaban prácticamente intactos y la sociedad se mantenía de estos. Fuimos desarrollando diferentes técnicas y conocimientos
nos empezamos a apropiar más de la naturaleza y a transformarla brutalmente. Hoy en día vemos que esa transformación está acabando con la vida como la conocemos. De ahí la importancia de reflexionar sobre nuestro modo de vida y modelo económico para dar un giro en el que la vida sea lo que prevalezca. Punto y aparte, vemos de esta situación que al final la sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades. Este ha sido el motor de la historia. Y esto obligatoriamente genera una división del trabajo internamente. Unas personas se dedican a X actividad, otras personas a otra, y al final digamos que hay un intercambio de los productos de cada trabajo. Pero esta división de trabajo se da a partir de un ecosistema y de una división territorial de trabajo. Es decir, empezamos a ordenar el espacio para que podamos vivir adecuadamente. Entonces, en este ordenamiento, pues iba a influir qué recursos contamos. De ahí la importancia de tener presente el ecosistema. Y entonces vamos a ir generando espacios donde se lleva a cabo X actividad, por ejemplo, la ganadería, otros espacios donde son, por ejemplo, más de conocimiento y de educación, y vamos a ir poco a poco ordenándolos. Estas divisiones, pues obligatoriamente, pues, dependen del modelo de producción. En el caso de hoy en día, en el capitalismo, vemos que ese modelo dominante busca someter a todos los territorios a su lógica. Es decir, que si por ejemplo en algún lugar, como podría ser, no sé, la Amazonia, donde ellos siguen viviendo a partir de sus recursos y no hay un sistema en el que hay trabajadores asalariados y unos poseedores de los medios de producción, lo que va a hacer el capitalismo es que también ese territorio meterlo a su lógica. Entonces poco a poco va a ir generando mecanismos para que al final los que viven ahí se vuelvan trabajadores y alguien sea propietario de esos medios de producción. De ahí la cuestión de repensar el Tren Maya, porque vemos que ese territorio que al final todavía no era apropiado por el capitalismo en términos directos, ahorita mismo si se empieza a construir toda esa infraestructura, pues ya va a meter a la lógica de la producción capitalista toda esa zona, lo cual pues es negativo porque al final el capitalismo se sostiene a partir de la sobreexplotación, del desprecio, de la explotación de los recursos y de esta sed desesperada de ganancia a toda costa. De ahí la importancia de recuperar las luchas de los movimientos sociales por no dejarse persuadir o invadir por estos proyectos que al final van a modificar los modos de vida y que no son para el beneficio de la mayoría, sino para el enriquecimiento de unos cuantos. Bueno, los procesos biológicos de la naturaleza, cuando satisfacen una necesidad humana, los llamamos recursos. Un recurso va a ser todo aquello que tiene un valor de uso. Estamos diciendo que ese objeto satisface una necesidad. Ya cuando hablamos de valor de cambio, estamos diciendo que ese objeto, además de satisfacer una necesidad, tiene un valor que se puede intercambiar. Es decir, tiene un valor ahí monetario en el que tú lo puedes comprar. Entonces los recursos los podemos catalogar en tres. Los no renovables, que son aquellos que inevitablemente van disminuyendo sus existencias. Los renovables, los cuales en la medida que continuamos los procesos naturales y no los perjudicamos, se pueden restituir. Aquí viene el ojo de que si, por ejemplo, seguimos cambiando el clima, pues muchos procesos que antes considerábamos renovables dejen de serlo. Y por último están los inagotables. Digamos que el ejemplo principal pues es el sol. De la energía solar pues viene también la energía de los vientos, vienen varios recursos que son inagotables. Por otra parte volvemos a la división del trabajo. La división del trabajo se puede catalogar a partir de las actividades económicas. Principalmente la dividimos en tres. Las primarias, que se basan en la obtención de materias primas directamente del ecosistema. Las secundarias, que consisten en transformar la materia prima y secundaria de algún proceso industrial anterior. Y la terciaria, que consiste
en la comercialización o, por ejemplo, en que alguien brinde un servicio a otras personas. Servicios, por ejemplo, de educación, salud, etcétera. En primaria, pues vemos principalmente que está la ganadería, es decir, la generación de carne. Vemos también que está la pesca, está la agricultura y también recursos forestales. También aquí, por ejemplo, entraría la minería. En primaria es cuando se extrae un recurso directamente del ecosistema. En secundaria es cuando ese recurso ya es transformado. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos la industria metalúrgica que transforma el hierro que se obtuvo de la minería en ya una estructura de metal sólida para la construcción. Por ejemplo, acá en la otra imagen vemos personas que están construyendo algún software, algunas computadoras. En la otra imagen vemos una planta nuclear, es decir, que ya vemos que X producto de la naturaleza, en este caso el uranio, se le transforma para producir energía eléctrica. En la siguiente imagen vemos cómo el algodón o algún producto que se utiliza para la ropa es transformado para generar textiles. En la industria se puede catalogar en dos, la que es manufacturera y la que es básica. La manufacturera es cuando, por ejemplo, en el caso de los que están ensamblando computadoras, están ahí haciendo una manufactura. Y en cambio, en la básica, lo que haces es transformar un material para que a otra industria le pueda ser útil. Digamos que esas serían las dos principales. Y también en la manufacturera podría entrar otra que es la maquila, que es cuando solo ensamblas y que México se caracteriza por esta industria, en la que ya llegan los productos semiprocesados, por así decirlo, y la única función de esa industria es juntar las piezas. Por último, tenemos la terciaria, que es cuando alguna persona o algún ramo brinda un servicio. En la imagen, por ejemplo, vemos el servicio de transporte, es decir, que te trasladan de un lugar a otro. Otro muy importante es el de el turismo, que estaría representado en este caso por la recepcionista recibiendo a un turista. Otros son las telecomunicaciones, otros son el comercio, o por ejemplo en este caso un restaurante, los alimentos, y otro sería el de la educación, por ejemplo. Bueno, entonces una vez ya caracterizadas las actividades económicas, la tarea que ustedes tienen que hacer es de todos estos grupos que vemos de actividades, que las agrupen en su tabla para que sepamos que, por ejemplo, la actividad primaria se constituye de la caza y agricultura, de la silvicultura, y etcétera. Ustedes tienen que ir llenando su tabla a partir de estos ejemplos que les puse. Ahora, digamos que vimos todo el proceso de manera individual. Vimos lo que es actividades primarias, secundarias y terciarias, pero no vimos cómo se articulan. Entonces, en este video que se llama La historia de las cosas, que es muy interesante, van a ver cómo es la articulación de estas tres actividades económicas y las consecuencias que éstas generan debido al modelo económico en el que estamos. Es decir, un modelo económico que, como bien señalábamos, lo único que le interesa es la ganancia y no la calidad de vida de las personas. También para este momento resulta interesante porque vemos que en el video hacen una crítica a que en vez de invertir en servicios, por ejemplo, de salud y educación por parte del gobierno, mejor ellos invierten en las necesidades de los empresarios. Y ahorita, por ejemplo, lo que hemos visto del coronavirus es que el sistema de salud no es suficiente, no responde, es muy pobre. Y lo que ha hecho el coronavirus es evidenciar esa problemática de que tenemos un sistema en pañales, por así decirlo. Y no solo aquí en México, sino también vemos que en primer mundo parte de la crítica al modelo económico es que se desatendió un modelo de salud robusto y entonces ahorita no pueden con los enfermos. Como parte de este video, tienen que elaborar un texto donde expongan las ideas principales, retomar los siguientes conceptos: extracción, bienes de consumo, producción de productos tóxicos, distribución, ganancia, obsoleto por plan, obsoleto por percepción y reciclaje.
La historia de las cosas, con Annie Leonard. ¿Tienen uno de estos? Estoy algo obsesionada con el mío. De hecho, soy algo obsesiva con todas mis cosas. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene todo lo que compramos y a dónde va cuando lo botamos? No me puedo dejar de preguntar eso. Así que investigué y lo que los libros dicen es que las cosas se mueven a través de un sistema, desde extracción a producción, a distribución, a consumo y a descarte. Todos juntos son llamados la economía de los materiales. Bueno, investigué un poco más a fondo. De hecho, pasé 10 años viajando por el mundo, buscando de dónde vienen y a dónde llegan nuestras cosas. ¿Y saben qué descubrí? Que esa no es toda la historia. Hay muchas cosas ocultas en esta explicación. A primera vista, este sistema parece estar bien, sin problemas. Pero la verdad es que este sistema está en crisis. Y la razón por la cual está en crisis es porque es un sistema lineal y vivimos en un planeta finito. Y uno no puede aplicar un sistema lineal en un planeta finito indefinidamente. A cada paso del proceso, este sistema está interactuando con el mundo real. En la vida real no está operando en una hoja en blanco. Está interactuando con sociedades, culturas, economías y el medio ambiente. Y durante todo el proceso se topa con límites. Límites que no vemos porque el diagrama está incompleto. Volvamos a él. Llenemos algunos espacios en blanco y veamos qué falta. Bueno, una de las cosas más importantes que falta es gente. Sí, gente. La gente vive y trabaja en todo este sistema. Y algunas personas en este sistema son un poco más importantes que otras. Algunas tienen un poco más de peso. ¿Quiénes son? Comencemos con el gobierno. Mis amigos dijeron que debía usar un tanque para representar al gobierno, y eso es cierto en muchos países y cada vez más en Estados Unidos. Después de todo, más del 50% de nuestros impuestos federales son usados para el ejército, pero yo estoy usando a una persona porque creo en la visión y los valores que dicen que los gobiernos deben ser de la gente, por la gente y para la gente. El trabajo del gobierno es protegernos, es cuidarnos, es su trabajo. Luego vino la corporación. La razón por la cual la corporación luce más grande que el gobierno es porque es más grande que el gobierno. De las 100 economías más grandes del planeta, 51 son corporaciones. Y mientras las corporaciones han crecido en tamaño y en poder, hemos visto un pequeño cambio en el gobierno. Parecen más preocupados por el bienestar de esos tipos que por el bienestar nuestro. Bien, veamos qué más falta en este cuadro. Comencemos con la extracción, que es una forma bonita de decir explotación de recursos naturales o destrucción del planeta. Esto significa que talamos los árboles, dinamitamos montañas para extraer los minerales, usamos todo el agua y matamos todos los animales. Aquí nos topamos con nuestro primer límite. Nos estamos quedando sin recursos. Estamos usando demasiadas cosas. Sé que es difícil de escuchar, pero es la verdad y debemos enfrentarla. Solo en las últimas 3 décadas, 1/3 de los recursos naturales del planeta han sido consumidos, agotados. Estamos talando, extrayendo, transportando y arruinando el lugar tan rápido que estamos socavando la capacidad del planeta de soportar la vida humana. Donde yo vivo, en los Estados Unidos, tenemos menos del 4% de nuestros bosques originales. El 40% de nuestras vías fluviales ya no son potables. Y nuestro problema no solo es que usamos demasiado, sino que usamos más de lo que nos corresponde. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero consumimos el 30% de los recursos del planeta, y creando el 30% de desecho mundial. Si todos consumiéramos como los Estados Unidos, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Así que la respuesta de mi país es tomar los recursos de otro país. He aquí el tercer mundo, lo cual algunos dirían es una palabra muy bonita para nuestras cosas que quién sabe cómo terminaron en la tierra de otro. ¿Y cómo se ve esto? Igual, arruinado el lugar. El 75% de la pesca industrial se lleva a cabo al límite. El 80% de los bosques originales del planeta han desaparecido. Solamente en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Es como decir 7 campos de fútbol americano por minuto. ¿Y qué hay de la gente que vive aquí? Bueno, según estos hombres, ellos no son dueños de esos recursos, aunque hayan vivido ahí durante generaciones. Ellos no poseen los medios de producción y no compran un montón de cosas. Y en este sistema, si no posees o compras un montón de cosas, no tienes valor. Luego, los materiales pasan a producción. Y lo que ocurre ahí es que usamos energía para mezclar químicos tóxicos con los recursos naturales para hacer productos tóxicos y contaminados. Hoy en día, hay alrededor de 100.000 químicos sintéticos en uso comercial. Solo un puñado ha sido evaluado por su impacto a la salud y en ningún caso fueron puestos a prueba por su impacto sinergético a la salud, que es cuando interactúan con todos los otros químicos a los que nos exponemos a diario.
No sabemos el impacto completo sobre la salud ni el medio ambiente de estos químicos tóxicos, pero sabemos una cosa, tóxicos entran, tóxicos salen. Mientras sigamos poniendo tóxicos en los sistemas de producción industrial, seguiremos obteniendo tóxicos en las cosas que llevamos a nuestras casas, al trabajo, a las escuelas y, claro, a nuestros cuerpos. Como los BFR, retardadores de llamas, son químicos que hacen a las cosas más resistentes al fuego, pero son súper tóxicos. Son neurotoxinas, quiere decir que son tóxicos para nuestros cerebros. ¿Qué estamos haciendo usando químicos como estos? Los ponemos en nuestras computadoras, electrodomésticos, sofás, colchones, incluso en algunas almohadas. De hecho, tomamos nuestras almohadas, las sumergimos en una neurotoxina, las llevamos a casa y ponemos la cabeza en ellas unas 8 horas por noche de sueño. No lo sé, pero creo que en un país con tanto potencial, podríamos pensar un mejor método para evitar que nuestras cabezas se incendien. Estas toxinas suben en la cadena alimenticia y se concentran en nuestros cuerpos. ¿Saben cuál es el alimento en el tope de la cadena alimenticia con el nivel más alto de tóxicos? La leche materna. Eso quiere decir que llegamos al punto en el que los miembros más pequeños de nuestra sociedad, nuestros bebés, están obteniendo la dosis de químicos más alta de sus vidas, de la leche de sus madres. ¿No les parece eso una violación increíble? La lactancia debería ser el acto de nutrición más fundamental. Debería ser sagrado y seguro. La lactancia es buena y las madres deben seguir alimentando a sus hijos así, pero nosotros deberíamos protegerlos. Ellos deberían hacerlo. Pensé que iban a cuidarnos. Por supuesto, la gente que más toxinas adquiere son los trabajadores de las fábricas. Muchos de ellos son mujeres en edad reproductiva y trabajan con toxinas que afectan la reproducción, son cancerígenas y más. Ahora pregunto, ¿qué tipo de mujer en edad reproductiva trabajaría expuesta a toxinas que afectan la reproducción, excepto por una mujer sin más opciones? Y esa es una de las bellezas del sistema. La erosión de ambientes y economías locales aquí introduce un continuo suministro de gente sin otras opciones. Globalmente, 200.000 personas por día se mudan de ambientes que los han resguardado y han sido sus hogares por generaciones hacia las ciudades, muchos para vivir hacinados, buscando un trabajo, sin importar cuán tóxico sea ese trabajo. Como verán, no son solo recursos los que se desechan a lo largo del sistema, sino gente también. Comunidades enteras son desechadas. Sí, tóxicos entran, tóxicos salen. Un montón de tóxicos dejan las fábricas como productos, pero aún más lo hacen como subproductos o contaminación. Y es un montón de contaminación. En mi país, la industria admite liberar 4 billones de libras de químicos tóxicos por año. Quizá haya más, eso es solo lo que admiten. Y es que es otro límite, pero es un asco. ¿Quién quiere mirar y oler 2.000 millones de kilogramos de toxinas químicas al año? Entonces, ¿qué hacen? Mudan las sucias fábricas a otro lado, contaminando la tierra de alguien más. Pero sorpresa, mucha de esa contaminación está regresando traída por el viento. ¿Qué pasa después de que todos estos recursos son convertidos en productos? Se mueven aquí para su distribución. Distribución quiere decir vender todas las porquerías contaminadas con toxinas tan rápido como sea posible. La meta aquí es mantener los precios bajos, mantener a la gente comprando y el inventario en movimiento. ¿Cómo mantienen los precios bajos? Bueno, no les pagan mucho a los trabajadores de la tienda y escatiman el seguro de la salud cada vez que pueden. Todo se trata de llevar al exterior los costos, lo que significa que el costo real de producir los productos no está reflejado en el precio del mismo. En otras palabras, no estamos pagando las cosas que compramos. Pensé en esto el otro día. Iba caminando al trabajo y quería escuchar las noticias, entonces entré en un Radio Shack para comprar un radio. Encontré esta linda y pequeña radio por $4.99. Estaba en la cola para pagar y pensaba, ¿cómo es posible que $4.99 pueda capturar el costo de producir esta radio y hacerla llegar a mis manos? El metal probablemente fuera extraído en Sudáfrica, el petróleo probablemente extraído en Irak, los plásticos quizá fueran producidos en China y quizá todo fue ensamblado por un chico de 15 años en una maquiladora en México. $4.99 ni siquiera pagarían el espacio del mostrador donde estaba antes de que llegara. Ni hablar del salario del empleado que me ayudó a elegirla o las múltiples travesías oceánicas y paseos en camión que las piezas de esta radio recorrieron. Así es como me di cuenta. Yo no pagué por esa radio. Entonces, ¿quién la pagó? Esta gente pagó con la pérdida de sus recursos naturales. Esta pagó con la pérdida de su aire limpio, con el incremento de las tasas de asma y cáncer. Los niños en el Congo pagaron con su futuro. El 30% de los chicos del Congo han abandonado la escuela para ir a trabajar a las minas de coltán, un metal que necesitamos para nuestros electrodomésticos baratos y desechables. Esta gente pagó por no tener su cobertura de salud. La gente contribuyó a que yo pudiera acceder a este radio por $4.99, y ninguna de estas contribuciones está registrada en ningún libro contable.
Lo ven, los dueños de empresas llevan al exterior los verdaderos costos de producción. Y eso nos trae a la flecha dorada del consumo. Este es el corazón del sistema, el motor que lo mueve. Es tan importante que proteger esta flecha se ha vuelto la más alta prioridad para estos dos tipos. Es por esto que después del ataque de las Torres Gemelas, el presidente Bush pudo haber sugerido un montón de cosas apropiadas. Lamentarse, orar, tener fe. No, él dijo comprar. Dijo comprar. Nos hemos vuelto una nación de consumidores. Nuestra identidad primaria se ha convertido en ser consumidores. No madres, maestros, granjeros, sino consumidores. El modo principal como nuestro valor es medido y demostrado es de acuerdo a cuánto contribuimos con esta flecha. ¿Cuánto consumimos? Y vaya que lo hacemos. Compramos, compramos y compramos. Mantenemos los materiales fluyendo. Y sí que fluyen. Adivinen qué porcentaje del total de los materiales que fluyen a través de este sistema está todavía en uso después de 6 meses de su venta en Estados Unidos. ¿50%? ¿20%? No, 1%. ¡Uno! Es decir, el 99% de las cosas que cosechamos, extraemos, procesamos, transportamos, 99% de las cosas que pasan por el sistema son basura en solo 6 meses. ¿Cómo podemos manejar un planeta con ese índice de procesamiento de los materiales? No siempre fue así. La persona promedio en Estados Unidos consume el doble de lo que consumía hace 50 años. Pregúntenle a sus abuelas. La administración, el aprovechamiento y el ahorro de los recursos eran valorados. ¿Cómo sucedió esto? No simplemente sucedió. Fue diseñado. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estos tipos estuvieron pensando cómo levantar la economía de Estados Unidos. El analista de ventas Victor Lebow articuló la solución que se volvió la norma para todo el sistema. Él dijo, nuestra enormemente productiva economía demanda que hagamos del consumo nuestro modo de vida, que convirtamos la compra y el uso de bienes en rituales, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción de nuestro ego, en el consumo. Nosotros necesitamos cosas consumidas, quemadas, reemplazadas y descartadas a un ritmo siempre acelerado. El jefe del Consejo Económico del presidente Eisenhower dijo que el máximo propósito de la economía americana es producir más bienes de consumo. ¿Más bienes de consumo? ¿Nuestro máximo propósito? ¿No proveer atención médica o educación o transporte seguro, sustentabilidad o justicia? ¿Bienes de consumo? ¿Cómo lograron que saltáramos a bordo de este programa con tanto entusiasmo? Bueno, 2 de las estrategias más efectivas son obsoleto por plan y obsoleto por percepción. Obsoleto por plan es otra forma de decir que está diseñado para desechar. Quiere decir que hacen las cosas para que se vuelvan inútiles tan rápido como sea posible para que las tiremos y compremos otras. Es obvio con cosas como bolsas plásticas y tacitas de café, pero ahora inclusive cosas grandes, mopas, DVDs, cámaras y estoparrillas, de todo, hasta computadoras. ¿Han notado que ahora cuando compran una computadora, la tecnología está cambiando tan rápido que en un par de años será, de hecho, un impedimento de comunicación? Tenía curiosidad sobre eso, así que abrí una computadora de escritorio para ver qué había dentro y encontré que la pieza que cambia cada año es una muy pequeña en la esquina. Pero no puedes cambiar solo esa pieza, ya que cada nueva versión es de diferente forma, de manera que tienes que botar todo y comprar una nueva. Estaba leyendo revistas de diseño industrial de la década de los 50 cuando el obsoleto por plan se ponía al día. Esos diseñadores estaban tan abiertos a ella. De hecho, discutían qué tan rápido podían hacer que el producto se rompiera y aún así dejar al consumidor con suficiente fe en él como para ir a comprar uno nuevo. Era tan intencional. Pero las cosas no se rompen tan rápido como para mantener esta flecha a flote. Para eso existe lo obsoleto por percepción. Lo obsoleto por percepción nos convence de desechar cosas que están en perfecto uso. ¿Cómo hacen esto? Cambian la apariencia del producto. De manera que, si tus cosas son de un par de años atrás, todo el mundo sabrá que no contribuiste recientemente con esta flecha, y ya que la forma de demostrar tu valor mediante la contribución es esta flecha, puede ser bochornoso. He tenido el mismo gran monitor blanco en mi escritorio por 5 años. Mi compañero obtuvo una computadora nueva. Ella tiene un pequeño y brillante monitor de pantalla plana. Combina con su computadora, con su teléfono, incluso con su portalápices. Parece como si ella estuviera manejando la central de una nave espacial y yo como si tuviera la lavadora en mi escritorio. La moda es otro ejemplo de esto. ¿Se han preguntado por qué los zapatos de mujer un año se usan con tacón grueso y al otro con tacón fino y al otro grueso otra vez? No es porque haya un debate sobre qué estructura de taco es la más saludable para los pies de la mujer. Es porque teniendo tacones gruesos en un año de tacones finos, le muestra a todo el mundo que no contribuiste con esa flecha recientemente. Entonces no eres tan valioso como la persona de tacones finos a tu lado, o más probablemente en algunos comerciales. Es para mantenerte comprando nuevos zapatos.
La publicidad y los medios en general juegan un gran papel en todo esto. Cada uno de nosotros en Estados Unidos está expuesto a más de 3,000 comerciales por día. Vemos más comerciales en un año que una persona 50 años atrás veía en toda su vida. Y si lo piensan, ¿cuál es el sentido de una publicidad sino hacernos sentir infelices con lo que tenemos? 3,000 veces al día nos dicen que tenemos mal el cabello, la ropa, la piel, nuestros muebles, nuestros autos, que nosotros estamos mal. Pero todo se puede arreglar si salimos a comprar. Los medios también ayudan ocultando todo esto y todo aquello para que la única parte de la economía de los materiales que nosotros veamos sea la compra. La extracción, producción y descarte sucede fuera de nuestro campo de visión. Entonces, en Estados Unidos tenemos más cosas que nunca antes, pero las encuestas muestran que la felicidad nacional está decayendo. Nuestra felicidad nacional alcanzó su pico en los 50, al mismo tiempo que esta manía por el consumo explotó. Coincidencia interesante. Creo que sé por qué. Tenemos más cosas, pero tenemos menos tiempo para aquello que realmente nos hace felices. Familia, amigos, tiempo libre. Estamos trabajando más duro que nunca. Algunos analistas dicen que tenemos menos tiempo libre ahora que en los tiempos feudales. ¿Saben cuáles son las dos principales actividades que llevamos a cabo en nuestro escaso tiempo libre? Mirar televisión y comprar. En Estados Unidos pasamos 3 a 4 veces más horas comprando que nuestra contraparte en Europa. Estamos en esta ridícula situación en la que vamos a trabajar hasta 2 trabajos, llegamos a casa cansados, nos echamos en el sillón a mirar televisión y los comerciales nos dicen "das asco". Entonces vamos al centro comercial a comprar algo para sentirnos mejor, luego vamos a trabajar más para pagar las cosas que compramos y llegamos a casa más cansados, luego nos sentamos a ver más televisión y nos dice que vayamos al centro comercial otra vez y estamos en esta loca rueda de trabajar, mirar y gastar y podríamos solo parar. Finalmente, ¿qué pasa con las cosas que compramos? A este ritmo de consumo no caben en nuestras casas, aunque en Estados Unidos la casa promedio sea el doble de grande que en los 70. Todo va a parar a la basura y eso nos trae a descarte. Esta es la parte de la economía de los materiales que todos conocemos mejor porque tenemos que llevarla al contenedor nosotros mismos. Cada uno de nosotros en Estados Unidos produce 2 kilogramos de basura por día. Es el doble de lo que producíamos 30 años atrás. Toda esta basura termina en un relleno sanitario que solo es un agujero grande en el suelo. O si realmente tienes mala suerte, primero es quemada en un incinerador y luego tirada en un relleno. De cualquier modo, ambos contaminan el aire, la tierra, el agua y no nos olvidemos que afecta el clima. La incineración es realmente mala. ¿Recuerdan los tóxicos en la etapa de producción? Quemar la basura libera los tóxicos al aire. Incluso peor, hace supertoxinas como el dioxín. El dioxín es científicamente la sustancia más tóxica creada por el hombre y los incineradores son los productores número 1 del dioxín. Eso quiere decir que podríamos detener la sustancia más tóxica creada por el hombre solo con dejar de quemar la basura. Podríamos detenerlo hoy. Algunas compañías no quieren lidiar con la construcción de rellenos sanitarios e incineradores aquí, así que también exportan los desechos. ¿Y qué hay con el reciclaje? ¿Reciclar ayuda? Sí, reciclar ayuda. Reciclar reduce la basura en este lado y reduce la presión de extraer y cosechar material nuevo de este lado. Sí. Todos deberíamos reciclar, pero reciclar no es suficiente. Reciclar nunca será suficiente por un par de razones. Primero, la basura que sale de nuestras casas es solo la punta del iceberg. Por cada pote de basura que ponemos en el contenedor, 70 potes de desperdicios son generados durante el proceso de manufacturar la chatarra que terminamos botando a la basura. Incluso si pudiéramos reciclar el 100% del desperdicio que sale de la casa, no llegamos al núcleo del problema. Además, mucha de la basura no puede ser reciclada, ya sea porque contiene demasiados tóxicos o porque se diseñó para no ser reciclada desde el principio, como los envases de jugo con capas de metal, papel y plástico todos pegados. Nunca puedes separar esas capas para un verdadero reciclaje. Como pueden ver, es un sistema en crisis. A lo largo de todo el camino chocamos contra un montón de límites, desde cambiar el clima hasta la infelicidad. Definitivamente no está funcionando. Pero lo bueno de un problema tan penetrante es que hay muchos puntos para intervenir. Hay gente trabajando aquí para salvar los bosques y aquí en producción limpia. Gente trabajando en derechos del trabajador y comercio justo, consumo consciente y bloqueando rellenos sanitarios e incineradores. Y muy importante, recuperando nuestro gobierno para que sea realmente por la gente y para la gente. Todo este trabajo es de suma importancia, pero las cosas van a empezar a moverse realmente cuando veamos la conexión, cuando veamos el cuadro completo. Cuando la gente a lo largo del sistema se una, vamos a poder reclamar y transformar este sistema lineal en algo nuevo. Un sistema que no deseche recursos ni gente. Porque lo que realmente necesitamos es desechar la vieja escuela de la cultura del descarte.
Hay una nueva escuela de pensamiento en este tema y está basada en lo sostenible y lo equitativo, química ecológica, cero desperdicio, ciclos de producción cerrados, energías renovables, economías regionales. Ya está sucediendo. Algunas personas dicen que es irrealista, idealista, que no puede suceder, pero yo digo que quienes son irrealistas quieren seguir por el viejo camino. Eso es soñar. Recuerden, el viejo sistema no se dio por sí solo. No es como la gravedad con la que tenemos que vivir. La gente lo creó y nosotros también somos gente. Entonces creemos algo nuevo. Bueno, en este caso vamos a hacer una actividad que está relacionada con su materia de química. Eh, Vamos a ver un ramo de una actividad económica que en este caso sería primaria y secundaria, que corresponde al petróleo y la gasolina. La actividad económica del petróleo es primaria porque estamos hablando de la extracción. Pero ya cuando hablamos de que ese petróleo se transforma en otros derivados, como ustedes van a ver en su clase de química, ya vemos que es una actividad secundaria. Y ya, por ejemplo, si esta actividad se comercializa, ya entraría la terciaria. De aquí lo importante que me interesa que conozcan es que vean cómo está la distribución de las reservas de petróleo en el mundo. En naranja aparece lo que es el Medio Oriente, que corresponde pues a Arabia Saudita, Irán, toda esa región. En verde oscuro corresponde a Centroamérica y Suramérica. Aquí, por ejemplo, se encuentra Venezuela. Entonces, si se dan cuenta, esas dos regiones tienen las mayores reservas a nivel mundial y entonces eso explica parte de los problemas bélicos. Casualmente Estados Unidos invade Irak, casualmente Estados Unidos mantiene una guerra al menos mediática contra Venezuela, porque aquí están las reservas energéticas más grandes del mundo. Continuando con esta explicación, veamos cómo es el consumo de energías a nivel mundial. Estados Unidos consume principalmente petróleo y gas natural. Lo que ha hecho Estados Unidos para contrarrestar a la producción de petróleo, porque tiene muy poco, es la generación de gas natural por medio del fracking. Entonces el fracking ha permitido tener una energía barata que también abarate la producción de petróleo. De ahí que ahorita vimos una guerra una guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia para bajar los precios del petróleo. Esto fue también devastador para Estados Unidos porque hizo que la industria del fracking no fuera rentable. Por otra parte, los países potencia lo que han hecho ha sido invertir en energías renovables. De ahí que, por ejemplo, Europa sea la región que genera más energía a partir de este tipo. Otro tipo de energía también es la nuclear. Entonces, digamos que Estados Unidos y Europa, es decir, las regiones más industrializadas, lo que han hecho es diversificar su producción energética para no depender de cierta forma de otros países como el nuestro. En este mapa lo que estamos viendo son los flujos de la distribución del petróleo. En los puntos lo que se observa son los países que producen petróleo o algún tipo de energético. Y las flechas son los lugares de destino. Entonces se dan cuenta, justo la región del Medio Oriente es la principal exportadora de petróleo. ¿Y a dónde va a acabar ese petróleo? Pues en los países industrializados. Podemos identificar los países industrializados porque son donde convergen las flechas. Está Europa y está Estados Unidos. Y vean, por ejemplo, que hay un flujo de petróleo
de Venezuela hacia Estados Unidos. Entonces, aunque Estados Unidos quiera no depender de Venezuela, vemos que bajo la manga, pues sí hay un consumo de petróleo venezolano. El petróleo es muy importante para el país y antes era más porque generaba la principal fuente de divisas. Divisas es dinero que proviene del extranjero. Entonces, por ejemplo, pues divisas son cuando entran dólares, entran euros, y entonces eso representa para el gobierno pues un dinero extra que lo puede invertir en infraestructura, en salud, en educación. De ahí que López Obrador también está interesado en reactivar esta industria. Por otra parte, México depende en un 70% de la gasolina de Estados Unidos y en un 90% del gas natural de Estados Unidos. Entonces también en términos de soberanía energética se requiere que seamos un país sea autosuficiente energéticamente. ¿Qué tal que un día a Trump se le ocurre ya dejar de mandar gas natural o gasolina y pues ya nos quedamos sin electricidad? Porque deben de saber que la electricidad que ustedes consumen en sus casas principalmente viene de termoeléctricas, las cuales funcionan a partir de gas natural que mueve una hélice que después se convierte en energía. La actividad que tienen que hacer es un mapa. Para hacer este mapa tienen que revisar 2 páginas y en estas 2 páginas van a encontrar los elementos que les pido. Refinerías, petrolíferas con puerto en el Golfo de México y en el Océano Pacífico, poliductos, estados más afectados por la reciente lucha contra el huachicoleo, eso lo tienen que investigar ustedes, campos de hidrocarburos, contratos del plan quinquenal, pozos inyectores, fracking. Es decir, que en México, aunque no lo queramos y aunque según esto está suspendido, sí hay ciertos proyectos de fracking, sobre todo lo que corresponde a la llanura del Golfo. Para hacer el mapa de Dame Más Gasolina, tienen que visitar 2 páginas. La primera se llama Cartocrítica. La buscan en el buscador, le hacen clic. Aquí en el mapa lo primero que vamos a hacer es quitar la información que no nos sirve ahorita, por ejemplo, esta. De igual forma vamos a quitar las pestañas que no queremos visualizar. Y vamos a elegir la capa de Bing Maps Satellite. De esta forma nuestro mapa ya está más limpio con la división política. Como pueden observar, este mapa te permite visualizar varios recursos que cuenta el país. Para ello nos vamos a ir al recurso de hidrocarburos, que es el que nos interesa, y vamos a ir a la pestaña que dice exploración y producción. Igualmente en esta aparece plan quinquenal hidrocarburos y seleccionamos la opción de contratos. Estos son los próximos campos que van a ser explotados para de ellos obtener petróleo o gas natural. De igual forma, en esta donde dice pozos inyectores, nos habla de los pozos de los cuales se puede obtener gas natural o fracking. Entonces, por eso es importante que los identifiquemos. Entonces, como pueden ver, ustedes nada más van seleccionando el elemento que les pido y se visualiza. Una vez visualizado, ustedes en su mapa lo van ubicando y van haciendo una simbología correspondiente a este. Otro que vamos a emplear, ya les puse el link directamente en su página de Google Classroom. Entonces nos vamos a nuestro portal de Google Classroom, a ustedes les va a aparecer prepa, y entonces en novedades pueden ubicar que ya está un mapa en el que también viene mucha información. Acá lo primero que hay que hacer es fijarse en la simbología para después interpretar el mapa. Lo que les pido son los TAR, terminal de almacenamiento y reparto, pero que estos TAR sean portuarios, es decir, que se ubiquen en lo que es el Océano Pacífico o el Golfo de México.
Estos son importantes de localizar porque, como se habrán dado cuenta, están estas flechas. Esta flecha nos indica que por este puerto nosotros importamos gasolina. De igual forma, acá pueden ver la red de poliductos de las refinerías. Entonces también esto es lo que tienen que ubicar en su mapa. A partir de estos dos, ustedes pueden sacar su propio mapa de Dame Más Gasolina. Las actividades que tienen que hacer son las siguientes. Tienen que enviarme los apuntes de la clase en el que vengan las explicaciones y definiciones que vimos. De igual forma, tienen que enviarme las tablas de actividades económicas y el texto del video Historia de las Cosas, además del mapa Dame Más Gasolina. Como los tiempos a distancia pues son muy distintos, ahí decidí emplear la prórroga para que me envíen a más tardar todo esto que les pido el viernes 1 de mayo. Si lo tienen, lo pueden entregar antes. Y si sienten que se les juntó con otra cosa, lo pueden entregar después, pero si hay una fecha límite, que es el viernes 1 de mayo. Les recuerdo que mi correo witsygeografia@gmail.com y que todos los archivos deben de ser en PDF y por medio de Google Classroom. Eso sería todo por esta clase. Espero que estén muy bien y no duden en escribirme si tienen algún problema. Lo pueden hacer ahí en la página de Google Classroom para que todos estemos enterados y estoy al pendiente. Y ánimo.